Esa es la medición que tenemos del material semiconductor. Ahora voy a colocar un capacitor. Yo lo medí antes con un multímetro y me dio 851 microfaradios. La lectura es de 1000 microfaradios. No logra verse bien allí, pero son 1000 microfaradios. Lo que me dice acá. Y este lado gris es el negativo. Entonces lo que voy a hacer es desconecto estos cables del equipo que todavía tiene aquella gráfica, y lo que hago es colocar el negativo. Ya sabemos esta parte, el negativo y el positivo. Negativo y positivo. Entonces vamos a ver cómo es la gráfica que vamos a obtener. Allí puede verse. Entonces está ahorita en la toma de datos de la resistencia en función de la frecuencia. Vamos a tomar la de resistencia. Le damos una escala y está tomando valores nuevos de resistencia en serie y en paralelo. Recuerda que lo estamos haciendo sobre un condensador. Lo normal sería medirle la capacitancia, pero ya que tenemos las escalas en resistencia, vamos a hacer las mediciones a ver qué tal nos da. Voy a poner de este lado para que se vea mejor la pantalla con la sombra que estoy haciendo. Doy escala para que rescale nuevamente. Escala. Y por aquí no se separan todavía las gráficas porque hay algunos puntos que inicialmente se tomaron ahí cuando estaba haciendo el cambio de el condensador. Allí creo que ya podemos darle escala. Exactamente, ahí está. Voy a coger la luz a ver si se ve mejor. Mejoró un poco la imagen, pero entonces, ¿qué es lo que tenemos allí? El capacitor tiene una resistencia inicial, ya sea en paralelo o en serie. Aumenta la frecuencia y la resistencia cambia rápidamente. La resistencia en paralelo, que es la roja, y la resistencia en serie, que es la azul, la línea azul. Entonces es importante saber este comportamiento del condensador en función de la frecuencia. Ya sabemos que hasta bajas frecuencias vamos a tener cambios importantes en lo que es la resistencia del condensador. Pero como les dije, esto es un condensador, entonces lo que tenemos que medir es la capacitancia. Ahora, ¿cómo me afecta la capacitancia en este condensador?
Ahí está midiendo nuevamente, ya va la medida por aquí, eso es rápido. Pasa por el mismo punto, no hay ningún cambio significativo. Y lo que vamos a hacer ahora es medir los parámetros capacitancia y coeficiente de disipación, 5 puntos de promedio, etcétera. Entonces vamos a darle salida y vamos a esperar que comience la medición. Ahora en rojo va a estar la capacitancia y el factor de disipación en color azul. Nuevamente tenemos en función de la frecuencia. Unos videos de aproximadamente unos 10 minutos para la explicación de este tipo de mediciones me parece genial. Y si es una grabación continua, mejor todavía, y no nos perdemos en la explicación. Son detalles muy importantes cuando estamos trabajando con dispositivos electrónicos, saber conocer todas estas propiedades que puedan tener, todo lo que me pueda afectar los equipos electrónicos. Una de ellas es la frecuencia de trabajo y hasta qué rango de frecuencia el dispositivo que estemos empleando no se vea afectado por estos parámetros de frecuencia, voltaje, corriente, etc. Vamos a rescalar y lo que me gusta aquí en Chile es que la frecuencia de la línea eléctrica es de 50 Hz y yo debería pararme con el cursor en 50 Hz. $48.50, ahí está. Aquí. Oh, se fue el cursor. Voy a darle la escala. Ups. Se fue. Y esto es importante. Voy otra vez con el cursor. Nuevamente hasta 50 Hz. ¿Para qué me voy hasta 50 Hz? Para ver cuál es el valor de capacitancia del dispositivo que estamos utilizando. Es como que si estuviese usando un multímetro para determinar el valor de capacitancia de este condensador o capacitor, como le dicen algunos. Ahí está, 50 Hz y tenemos un valor de 810 microfaradios. Voy a acercar la cámara a ver si lo podemos ver. Sí. 50 Hz, 810 microfaradios. Entonces, ¿qué podemos leer y analizar de esta curva? Es que la capacitancia se mantiene constante. Todo esto es capacitancia constante hasta cierto valor que ya la capacitancia cambia y hace unos saltos y vuelve a regresar. Este rango de frecuencias son los que afectan enormemente al capacitor, al condensador. Entonces los afecta enormemente. La capacitancia se va prácticamente cambia extremadamente con la frecuencia, pero en este rango se mantiene constante. Entonces este es el rango de trabajo de este tipo de condensador. Hasta aquí podemos asegurarnos que no va a pasar nada extraño.
Entonces, ¿qué tenemos hasta por acá? Yo voy a medir este valor a ver qué tanto es ese valor de referencia. O sea que se pueden trabajar desde 5 Hz, 50 Hz sin problema, hasta que tengamos 800 Hz. Ahí, 800 Hz. Estos son 75 Hz. O sea, como hasta 120 Hz se puede trabajar. Hasta 120 Hz se puede trabajar sin que la frecuencia afecte la capacitancia del condensador. Luego, a partir de allí ya cambian todo, entonces eso nos va a afectar lo que es el rendimiento y la calidad del equipo electrónico que estemos utilizando. Ahora lo voy a hacer con una resistencia para que ustedes vean que también se ve afectado. En todos los componentes electrónicos de un equipo electrónico tenemos que hacer esas mediciones para ver cómo nos afecta. Entonces aquí tenemos un condensador 810 vimos allá, y aquí dice que yo lo medí en 851 microfaradios, y la lectura de este condensador dice que son 1000 microfaradios. Ahora hagamos lo mismo con una resistencia. Lo mismo con una resistencia. Aquí podemos observar la resistencia que está conectada a los terminales del equipo. Y vamos a dejarlo que haga una medida. ¿De qué? Va a medir lo que es supuestamente capacitancia y coeficiente de disipación de una resistencia, que es raro, ¿no? Entonces preguntarán eso: ¿por qué estamos midiendo la capacitancia de una resistencia? Bueno, del mismo modo que estamos haciendo una medida de capacitancia en función de la frecuencia de un material semiconductor. Recuerden que con este equipo nosotros podemos hacer medidas LCR de cualquier componente electrónico, y veamos lo que está dando allí. Cualquier cosa. Y cuando digo cualquier cosa, puede dar cualquier cosa. Estoy dando escala continuamente para que aparezcan realmente los valores de capacitancia. Unos valores de capacitancia, no sé si esto está negativo o qué. Vamos a darle cursor. Aquí me parece que son 15 picofaradios, que puede ser lo que esté, el material que esté contenido entre esa pieza de cerámica.
Y ahora me voy a la parte que nos interesa, la parte real, que es una resistencia. Entonces, resistencia en paralelo y resistencia en serie. Y ahora sí, ¿qué es lo que voy a hacer ahora? Medir lo que es la resistencia en paralelo y en serie de esta resistencia. ¿Cuál es el valor de esa resistencia? La podemos medir o determinar o ver aquí en esta pantalla, en esta gráfica, cuando nos ubiquemos en la frecuencia de 50 Hz. Voy a moverlo. Por acá vuelvo a apagar la luz para que mejore la imagen. Entonces, ya llevamos 16 minutos del video. Lo que estamos haciendo ahora es medir la resistencia en serie y en paralelo con un equipo LCR. Le voy a dar escala. Aquí están los valores. Voy a moverme de una vez con el cursor hasta 50 Hz. Allí estoy en 50 Hz. Me dice que esto es una resistencia de 120.5 kiloohmios. 120 kiloohmios. Hasta allí no hay problema, no hay nada extraño. La resistencia en serie y en paralelo se mantienen constante hasta allí que comienza a verse cambios. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Lo ven? Excelente. Excelente. Entonces les explico qué es lo que está sucediendo. La resistencia, este tipo de resistencia en dispositivos electrónicos se mantiene constante. Ya sea la resistencia en serie o en paralelo, se mantiene constante. Aquí se puede ver algunos cambios mínimos, pero sí se ven. Entonces, a esta frecuencia se ha afectado este dispositivo, una resistencia eléctrica. Se mantiene constante y luego disminuye la resistencia en serie. La resistencia en paralelo casi que se mantiene constante todo el ciclo hasta 5 Hz. Yo creo que esto es 4 Hz por allí. Y cuando comienza a disminuir un poco. Pero no se ve afectada la resistencia en paralelo. Me voy con el cursor y ahí estoy viendo acá. Voy a mostrarle el valor. $120. Me voy a mover con el cursor, ahí lo ven. 120, 120, 120, aproximadamente 120, 1 kHz, etcétera. Y vamos a ver cuándo es que ocurre un cambio por aquí. Subió a 123 en 12 kHz. Hay algo que les afecta hasta aquí, que vuelve a su valor normal en 29 kHz. La resistencia en paralelo ya comenzó a bajar en 200 kHz y se va bajando la resistencia en serie, y la en paralelo se mantiene en 120 kiloohmios
hasta que por aquí comienza a bajar en 3 MHz. Entonces, para recopilar la información, lo que sucede con una resistencia de un dispositivo electrónico es que los cambios en la frecuencia le afectan muy poco hasta cierto valor. Creo que esto eran 10 kHz. En serie les afecta más que en paralelo. Entonces este tipo de resistencia se puede utilizar en unos equipos electrónicos donde el rango de frecuencia de trabajo sea bastante amplio, no se va a ver afectado, como sucedió con el capacitor que vimos anteriormente. Bueno, estamos recopilando mayor información para compartirla con ustedes sobre lo que es la variación de la capacitancia, la resistencia y otras propiedades dieléctricas de los materiales en función de la frecuencia. Saludos.